El olor a asfalto caliente y el bullicio familiar del aeropuerto de la Ciudad de México deberían haberme reconfortado, pero una extraña ansiedad se había aferrado a mí desde que el avión aterrizó. 6 semanas en Europa, cerrando el trato más importante de mi carrera, se sentían como una vida entera. Lo único que anhelaba era el silencio de mi patio en Puebla, el aroma de las bugambilias y la sensación de la Talavera fría bajo mis pies. Tomé un taxi directamente a casa de mis padres. El viaje de 2 horas se me hizo eterno. Cuando el coche finalmente enfiló por la calle de siempre, un detalle discordante me heló la sangre. Estacionado frente a la cochera, donde solía estar el viejo sedán de mi padre, había un auto nuevo, un modelo de lujo que brillaba bajo el sol de la tarde, tan fuera de lugar como un pingüino en el desierto. Mi padre, Camilo, abrió la puerta antes de que pudiera tocar. No sonrió. Su rostro, habitualmente pasivo, era una máscara indescifrable. «Qué bueno que llegas», dijo, su voz plana. «Tenemos que hablar». El interior de la casa estaba sumido en una quietud opresiva. Mi madre, Berenice, estaba sentada en el sofá de la sala, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. El aire estaba cargado, denso con palabras no dichas. Dejé mi maleta junto a la puerta, el sonido resonando en el silencio. ¿Y Gaspar?, pregunté, intentando romper el hielo. De viaje, respondió mi padre, cerrando la puerta con un clic definitivo. Mi madre finalmente me miró. Sus ojos, que alguna vez me miraron con indiferencia, ahora rehuían los míos, llenos de una extraña mezcla de culpa y desafío. Damián, empezó, su voz apenas un susurro. ¿Dónde está mi llave? La interrumpí, la ansiedad convirtiéndose en una bola de plomo en mi estómago. La llave de mi casa. Camilo se cruzó de brazos. Berenice se humedeció los labios, su mirada clavada en un punto invisible en la alfombra. El silencio se estiró, pesado y asfixiante. Y entonces, lo dijo. La vendí. La palabra flotó en el aire, pequeña, absurda, imposible. Parpadeé, seguro de haber oído mal. ¿Qué? La casa, repitió, esta vez con un hilo de firmeza. La vendí, Damián. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos ahogó el tic-tac del reloj de la pared. La vendí. 2 palabras que demolieron los cimientos de mi vida. Mi nombre es Damián Rojas. A mis 34 años, he construido una vida de la que estoy razonablemente orgulloso. Trabajo como consultor de marketing internacional desde mi base en la Ciudad de México, un universo de concreto y ambición que contrasta brutalmente con la calma colonial de Puebla, la ciudad que me vio crecer. Mi especialidad, mi pasión, es encontrar tesoros ocultos, artesanos cuyo talento generacional se perdería en el polvo de sus talleres si no fuera por alguien que les muestre cómo navegar el complejo mundo del mercado global. Ayudo a tejedores de Oaxaca, a alfareros de Puebla, a plateros de Taxco a llevar sus creaciones más allá de las fronteras, a contar sus historias en un idioma que el mundo pueda entender. Es un buen trabajo. Un trabajo honesto. Pero mi verdadero orgullo, mi obra maestra, no estaba en un catálogo de exportación ni en una campaña de marketing exitosa. Estaba en el corazón de Puebla. Una vieja casona colonial, a unas cuantas calles del Zócalo, que había languidecido durante décadas, olvidada y en silencio. La compré cuando cumplí 30 años, con los ahorros de toda una vida de trabajo incansable y una parte de la herencia que mi abuelo Macario me había dejado. Para mí, no era solo una propiedad. Era un lienzo. Era la materialización de un sueño que había comenzado en mis días de estudiante, cuando caminaba por esas calles empedradas, imaginando la vida que bullía detrás de esos muros de estuco y portones de madera maciza. Pasé los siguientes 4 años de mi vida dedicando cada fin de semana, cada día de vacaciones, a devolverle su alma. Recuerdo el polvo, el sudor, el dolor en mi espalda. Recuerdo haber lijado a mano cada viga de madera del techo, haber reemplazado uno por uno los azulejos de Talavera rotos del patio, siguiendo los patrones originales con una devoción casi religiosa. La casa se convirtió en mi santuario.
El patio central, con su fuente de cantera que volvía a hacer funcionar, se llenó de macetas y de una bugambilia que trepó por las paredes, tiñendo de fucsia la piedra gris. Los vitrales de las ventanas, que encontré rotos y opacos, los restauré con la paciencia de un monje, pieza por pieza, hasta que la luz de la tarde volvió a filtrarse a través de ellos, pintando el suelo de colores. Esa casa era mi ancla. Era el lugar al que volvía después de mis viajes, el espacio que me recordaba quién era y de dónde venía. Pero, en el fondo de mi corazón, era algo más. Era un puente. Un puente que intentaba construir desesperadamente para volver a mi familia. Yo había triunfado en un mundo que ellos no entendían, la vibrante y caótica Ciudad de México. La casa, en su belleza tangible y tradicional, era mi ofrenda de paz. Era mi manera de decirles, miren. Esto es lo que he logrado. Y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que este sea nuestro lugar. Era mi última y más ferviente esperanza de que, al verla, al sentirla, finalmente me vieran a mí. Por eso les confié la llave. No por ingenuidad, sino por un anhelo desesperado de conexión, una apuesta final a que un acto de confianza total podría, de alguna manera, reparar lo que tantos años de indiferencia habían roto. Para entender por qué 2 palabras, la vendí, pudieron destrozarme, hay que entender que no fue un acto aislado. Fue la culminación, la pieza final de una colección de agravios que mi familia había estado curando durante toda mi vida. Mi infancia fue un museo silencioso de favoritismo, y yo era el visitante perpetuo, nunca el exhibidor. El primer objeto de mi colección personal lo adquirí a los 20 años. Fue un sedán compacto, de un brillante color rojo. No era mío, por supuesto. Fue el regalo de graduación para mi hermano Gaspar, 4 años menor que yo. Él había terminado la universidad con 2 años de retraso y un promedio que era un chiste, pero mis padres lo celebraron como si hubiera ganado el premio Nobel. Recuerdo la escena como si fuera una fotografía quemada en mi memoria, Gaspar, con 24 años, posando con las llaves en la mano, una sonrisa arrogante en el rostro. Mi madre, Berenice, lo abrazaba con lágrimas de orgullo, mientras mi padre, Camilo, le daba palmadas en la espalda, diciendo, para que te muevas, campeón. Para tus entrevistas. Yo estaba de pie a un lado, aplaudiendo con una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Nadie recordó que, un año antes, yo me había graduado con honores de la UNAM. Nadie mencionó los 5 años que pasé viajando en transporte público, haciendo malabares entre las clases, mi trabajo de mesero en un café de Coyoacán y un empleo de fin de semana como repartidor. Nadie pensó en regalarme ni siquiera una tarjeta de prepago para el metro. La narrativa familiar era simple, Damián es fuerte, Damián puede solo. Gaspar es sensible, Gaspar necesita ayuda. Ese coche rojo no era solo un coche, era un monumento rodante a esa filosofía. La segunda pieza del museo la añadí hace apenas 2 años. Era una cena familiar, una de esas raras ocasiones en las que mi agenda de viajes me permitía volver a Puebla un sábado por la noche. Estaba eufórico. Acababan de ascenderme a director de proyectos internacionales. Era un gran paso, la validación de años de noche sin dormir y aeropuertos a deshoras. Me ascendieron, anuncié, después de que mi madre sirviera el mole. Ah, qué bueno, mijo, dijo Berenice, sin levantar la vista de su plato. Mi padre asintió en silencio, concentrado en la televisión que siempre estaba encendida durante las comidas. Y eso fue todo. No hubo preguntas. No hubo felicitaciones. El momento se desvaneció en el aire, reemplazado por el sonido de los cubiertos y el murmullo del partido de fútbol. Un minuto después, mi madre se volvió hacia Gaspar, quien estaba tecleando en su teléfono. ¿Y tú, mi vida, cómo vas con tu proyecto? Cuéntanos. El proyecto de Gaspar era una idea nebulosa sobre una aplicación para influencers, la última de una larga lista de emprendimientos que nunca pasaban de una servilleta. Acababa de renunciar a su 5º trabajo en 2 años porque su jefe no entendía su visión creativa. Sin embargo, mi madre lo escuchaba con una atención devota, haciendo preguntas, ofreciendo sugerencias, su rostro iluminado de orgullo. Suena increíble, mi amor. Tienes que proteger esa idea.
Eres un visionario. Sentí que la comida se convertía en ceniza en mi boca. Yo tenía un logro real, tangible, y fue recibido con un encogimiento de hombros. Gaspar tenía un sueño vago, y era tratado como el próximo Steve Jobs. Esa noche entendí que en mi familia, el éxito no se medía por los resultados, sino por quien los presentaba. Mi éxito era una inconveniencia, las fantasías de Gaspar eran un evento familiar. La pieza más preciada y dolorosa de mi museo, sin embargo, no fue un agravio, sino un recuerdo de lo que había perdido. Mi abuelo Macario. Él era mi único aliado, el único que veía más allá del papel que me habían asignado. Era un maestro carpintero, un hombre de manos callosas y corazón gentil. Pasé incontables tardes de mi adolescencia en su taller, el aire lleno del aroma a pino y cedro. Él no solo me enseñó a lijar, a cortar y a ensamblar, me enseñó el valor de crear algo con mis propias manos. Recuerdo una tarde en particular. Yo tenía unos 15 años y estaba frustrado, intentando restaurar una vieja silla que cojeaba. La paciencia es la herramienta más importante, Damián, me dijo, su voz profunda y tranquila, mientras pasaba su mano por la veta de la madera. Cualquiera puede comprar algo nuevo. Pero devolverle la vida a algo viejo, a algo con historia, eso requiere carácter. Esa tarde me habló del fideicomiso. Lo hizo en voz baja, como si compartiera un secreto sagrado. He trabajado toda mi vida, mijo. Y he visto cómo el dinero fácil puede envenenar a las familias. Por eso he arreglado las cosas. Habrá algo para todos, pero tu parte estará protegida. Porque sé que tú entiendes el valor del esfuerzo. Tu voluntad, Damián, esa es tu verdadera herencia. No dejes que nadie te la quite. Cuando mi abuelo murió, una parte de mí se fue con él. El fideicomiso se convirtió en más que dinero, era su última lección, su último acto de fe en mí. Y la casa colonial que compré con esos fondos no era solo una inversión. Era un homenaje a él, un santuario construido con el sudor y la paciencia que él me había enseñado. Era la prueba viviente de su legado. Y ellos, mi propia familia, la habían profanado y vendido para financiar los caprichos del hombre que nunca había entendido el valor de nada. La noticia del proyecto en Europa llegó como un relámpago. 6 semanas, repartidas entre Londres y Frankfurt, para liderar una campaña de lanzamiento para una de las marcas de lujo más importantes del mundo. Era la oportunidad de mi vida, el tipo de proyecto que te define profesionalmente. La euforia inicial, sin embargo, pronto dio paso a una ansiedad punzante. ¿6 semanas? ¿Qué pasaría con mi casa? La idea de dejarla vacía y sola durante tanto tiempo me carcomía. Era una casa vieja, necesitaba atención, que alguien abriera las ventanas de vez en cuando, que regara las macetas del patio. La lógica dictaba que contratara a alguien, un servicio de mantenimiento o un cuidador. Pero una parte de mí, esa parte que todavía anhelaba la aprobación familiar, vio una oportunidad. Una oportunidad equivocada, como pronto descubriría. Les pedí que la cuidaran. Solo pasar de vez en cuando, recoger el correo, asegurarse de que todo esté en orden, les dije durante una llamada. Claro, mijo, no te preocupes, respondió mi madre, su tono tan casual que debió haberme alertado. La última cena antes de mi partida fue en su casa. El aire estaba impregnado del aroma familiar del guiso de mi madre y la tensión subyacente de siempre. Gaspar estaba desparramado en el sofá, quejándose en voz alta de su último despido. El tipo era un inepto. No sabía cómo aprovechar mi talento, decía, mientras se desplazaba por su teléfono, ajeno a todo lo demás. Yo intenté hablar de mi viaje, de la importancia del proyecto, de los desafíos que enfrentaría. Voy a estar en reuniones con los directivos de la marca, diseñando la estrategia para 20 países. Qué bien, dijo mi padre, Camilo, sus ojos fijos en el partido de fútbol de la televisión. No preguntó nada más. Mi madre, por su parte, escuchaba con la mitad de su atención, mientras con la otra mitad orbitaba alrededor de Gaspar. Pobrecito mi niño, qué estrés has de tener, le dijo, acariciándole el pelo. Necesitas un descanso, desconectar de toda esta gente que no te valora.
Tragué saliva, sintiendo cómo la frustración me subía por la garganta. ¿Estrés? ¿Gaspar? Un hombre de 30 años cuya única ocupación era inventar excusas. Pero me callé. Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir era como gritarle a una pared. Al final de la cena, saqué la llave de mi bolsillo. Era una llave de hierro forjado, la original de la casa, pesada y ornamentada. La puse sobre la mesa. El metal resonó contra la madera. Aquí está. Por favor, cuídenla mucho, dije, mi voz más seria de lo que pretendía. Mi padre la tomó, la sopesó en su mano por un segundo y luego la dejó caer en un cuenco de cerámica lleno de llaves viejas y monedas, con la misma indiferencia con la que se desecha un recibo. Mis ojos se encontraron con los de mi madre por un instante. Vi en ellos una chispa de algo que no pude descifrar, una mezcla de fastidio y una extraña determinación. En ese momento, una voz en mi interior me gritó que cometía un error garrafal. Me dijo que tomara esa llave, que me disculpara y que llamara a un profesional. Pero no lo hice. La esperanza, esa terca y estúpida esperanza de que este gesto finalmente significaría algo, fue más fuerte. La esperanza de que, al confiarles lo más valioso que poseía, de alguna manera les estaba obligando a valorarme a mí. Les estaba entregando el corazón de mi santuario, apostando a que lo tratarían como tal. Al día siguiente, desde la ventanilla del avión, mientras México se convertía en un tapiz de luces lejanas, no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi llave, perdida en ese cuenco de objetos olvidados. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que era mi familia, después de todo. Pero en el fondo, sabía que no les había entregado una llave. Les había entregado un arma. Y acababa de darles la espalda. Londres me recibió con su característica llovizna y un ritmo frenético que devoraba los días. Me sumergí en el trabajo como un buzo en aguas profundas. Las jornadas eran maratónicas, reuniones que se extendían hasta la noche, análisis de mercado, presentaciones ante ejecutivos de rostros impasibles. El estrés era inmenso, pero también la adrenalina. Estaba en mi elemento, construyendo algo, demostrando mi valía en un escenario global. Cada noche, regresaba al hotel impersonal, agotado pero satisfecho, y mi único consuelo era cerrar los ojos e imaginar mi patio en Puebla, el sonido de la fuente, la paz. La primera grieta en mi burbuja de concentración apareció durante la tercera semana. Fue un mensaje de mi prima Noemí, la hija de una hermana de mi madre. Hola, primo. Y mira qué bien le va a Gaspar. ¿Quién lo diría? Adjunto venía un enlace a su perfil de Instagram. Lo abrí con curiosidad. Y el aire se me escapó de los pulmones. No era una, sino una serie de fotografías. Gaspar en una playa de arena blanca y agua tan turquesa que parecía irreal. Gaspar en una piscina infinita con un cóctel en la mano, el sol poniéndose en el horizonte. Gaspar posando frente a un bungalow de lujo sobre el agua. Llevaba camisas de lino, gafas de sol de diseñador y una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. La ubicación estaba etiquetada, Tulum. El pie de foto de una de las imágenes decía, viviendo la vida que merezco. Gracias a los que lo hicieron posible. Me quedé sentado en la cama de mi hotel londinense, el frío de la habitación calándome los huesos. Tulum. En uno de los resorts más caros del país. ¿Con qué dinero? Acababa de perder su trabajo, tenía deudas de tarjetas de crédito y mis padres no tenían los medios para financiar un viaje así. Era simplemente imposible. Le envié un mensaje de texto, se ve increíble. ¿Quién te invitó? Nunca respondió. Llamé a mi madre. La llamada se fue directamente a buzón de voz. Llamé a mi padre. Sonó 2 veces y luego, también, el buzón. Un nudo de inquietud se instaló en mi pecho. Me dije que estaba exagerando. Quizás un amigo rico lo había invitado. Quizás había ganado una quiniela. Pero la explicación no encajaba. Los días siguientes, la imagen de Gaspar en Tulum me persiguió como un fantasma. Intentaba concentrarme en mis presentaciones, pero su rostro sonriente se superponía a las diapositivas.
Me encontré revisando su Instagram con una obsesión enfermiza. Cada nueva publicación era una puñalada. Cenas de langosta en la playa. Yates. Fiestas. Finalmente, logré hablar con mi madre por teléfono. Su voz sonaba forzada, extrañamente alegre. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? Bien, mamá. Oye, vi unas fotos de Gaspar en Tulum. Se ve que la está pasando bien. Hubo una pausa. Demasiado larga. Ah, sí, dijo finalmente. Su padre y yo pensamos que necesitaba un respiro. Para aclarar sus ideas. Ya sabes cómo es de creativo, necesita inspiración. Pero, mamá, esos lugares son carísimos. ¿De dónde? No te preocupes por eso, Damián, me cortó, su tono volviéndose afilado. Tú concéntrate en tu trabajo. Nosotros nos encargamos de tu hermano. Por cierto, ¿cómo está la casa? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé, mamá, por eso te pregunto a ti. ¿Han ido? ¿Está todo bien? Sí, sí, todo perfecto. No te preocupes por nada, dijo, apresurada. Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, colgó. Esa conversación fue la confirmación. Algo estaba terriblemente mal. No era solo un viaje. Era algo más grande, algo que estaban ocultando con un esfuerzo palpable. La alegría de mi éxito profesional se evaporó, reemplazada por un temor frío y constante. Contaba los días para volver, no con anticipación, sino con un pavor creciente a lo que iba a encontrar. El avión aterrizó en la Ciudad de México bajo un cielo plomizo que reflejaba mi estado de ánimo. El éxito del proyecto, las felicitaciones de mis jefes, todo se sentía lejano y sin importancia. Durante el viaje en taxi a Puebla, un silencio tenso se apoderó de mí. Cada kilómetro que me acercaba a casa de mis padres, el nudo en mi estómago se apretaba más. La escena en la sala fue la repetición de la llamada telefónica, pero en persona y 1000 veces peor. La confesión de mi madre, la vendí, todavía resonaba en mis oídos cuando mi padre, Camilo, decidió intervenir. Se había mantenido en silencio, un espectador en su propio drama, pero ahora su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. Ya era hora de que esa casa sirviera para algo útil, dijo, su voz rasposa. Tu hermano necesitaba ese dinero. Lo miré, incrédulo. ¿Útil? ¿Llamas útil a financiarle unas vacaciones de lujo a un hombre de 30 años que se niega a trabajar? No hables así de tu hermano. Saltó mi madre, su voz subiendo de tono, la falsa sumisión desapareciendo para dar paso a la leona defendiendo a su cachorro. Gaspar tiene mucho potencial. Solo necesitaba un empujón, un poco de confianza. ¿Un empujón? Repetí, mi propia voz temblando de ira. Vender mi casa no es un empujón, es un robo. Esa casa era mi vida, mi trabajo, mis ahorros. Fue entonces cuando mi padre soltó la frase que se grabaría a fuego en mi cerebro, la frase que lo cambió todo. Se acercó a mí, sus ojos fríos y distantes, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Tu casa pagó su lujo, dijo, saboreando cada palabra. Y mi coche nuevo. Deberías estar contento de poder ayudar a tu familia. El impacto de esas palabras fue físico. Sentí como si me hubieran golpeado. La crueldad casual, la absoluta falta de remordimiento, era monstruoso. Miré a mi madre, buscando una pizca de humanidad, una señal de que entendía la enormidad de lo que habían hecho. Pero solo encontré una justificación fría. Gaspar se lo merece, dijo, cruzándose de brazos. Ha sufrido mucho con sus trabajos. Estaba muy estresado. Y tú, Damián, tú siempre estás bien. Tienes un buen trabajo, ganas bien. Siempre te las arreglas. Superarás esto. Superarás esto. Lo dijeron como si me hubieran rayado el coche, no como si hubieran amputado una parte de mi alma y la hubieran vendido al mejor postor. La rabia que había estado conteniendo finalmente explotó. ¿Qué lo superaré? Grité, mi voz rompiéndose. ¿Creen que esto es sobre el dinero? ¿Creen que no entiendo lo que han hecho?
Me dieron la espalda. Me traicionaron de la peor manera posible. Confié en ustedes. Mi padre se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que me partió en dos. Ya madura, Damián. Es solo una casa. Es solo una casa. Esa frase fue el epitafio de la relación con mis padres. En ese instante, el hijo que había intentado desesperadamente ganar su amor murió. En su lugar, nació un hombre que solo sentía un vacío helado y una ardiente sed de justicia. Salí de esa casa sin mirar atrás, dejando atrás sus voces que intentaban justificar lo injustificable. Sabía a dónde tenía que ir. Necesitaba verla. Necesitaba enfrentarme a las ruinas de mi sueño. El taxi se detuvo frente a la reja de hierro forjado. Mi casa. O lo que había sido mi casa. Se veía igual, y a la vez, completamente diferente. Las paredes de estuco color ocre, los vitrales que yo había limpiado con tanto esmero, todo estaba allí. Pero el alma se había ido. Era como mirar el cuerpo de un ser querido y saber que la vida lo ha abandonado. Bajé del coche, mis piernas temblaban. La bugambilla que yo había plantado parecía un poco marchita. Las cortinas de las ventanas no eran las mías. Avancé hacia la puerta como un autómata, sin saber realmente qué esperaba encontrar. Antes de que pudiera llegar, la puerta se abrió. Un hombre de unos 70 años, de cabello blanco y rostro amable, salió al umbral. Llevaba unas tijeras de podar. Me miró con curiosidad. ¿Se le ofrece algo, joven? Mi garganta estaba seca. Las palabras no salían. Esta era mi casa, logré decir, mi voz un graznido ahogado. El hombre frunció el ceño. En ese momento, una mujer de edad similar, su esposa supongo, apareció detrás de él. Tenía una sonrisa cálida que se desvaneció al ver la angustia en mi rostro. ¿Tu casa? Preguntó el hombre. ¿Usted es Damián? Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. La pareja intercambió una mirada de profunda preocupación. Pase, por favor, dijo la mujer, su voz suave. Mi nombre es Elena Montes, y él es mi esposo, Jorge. Creo que tenemos que hablar. Me guiaron al interior. El olor era diferente. Los muebles no eran los míos. Ver mi sala de estar, el espacio que yo había diseñado y amado, ocupado por las pertenencias de otros, fue una violación indescriptible. Nos sentamos en el patio, junto a la fuente que yo había restaurado. Sus padres nos vendieron la casa hace casi un mes, comenzó Jorge, su tono era de disculpa. Nos dijeron que usted se había mudado a Europa de forma permanente, que había conseguido un trabajo allá y no pensaba volver. Dijeron que necesitaba el dinero rápido para empezar su nueva vida, añadió Elena, con tristeza. Parecía tan urgente. Pagamos en efectivo para agilizar las cosas. ¿Mis padres? Pregunté, la palabra sonando extraña en mis labios. ¿Ambos estuvieron aquí? Sí, su madre, su padre y su hermano, confirmó Jorge. Su hermano Gaspar fue quien manejó casi todo con la agencia inmobiliaria. Me pasé las manos por el pelo, intentando procesar la magnitud de la conspiración. No fue un impulso. Fue un plan orquestado. Les mostraron una escritura, supongo. Un poder notarial. Elena asintió y se levantó. Regresó con una carpeta de documentos. No queríamos tener problemas. Todo parecía en orden. Aquí está. Me entregó una copia de la escritura de compraventa. Y allí estaba. Mi nombre, Damián Rojas, y debajo, una firma. Una firma que se parecía a la mía, pero no lo era. Era una imitación torpe, temblorosa, los trazos demasiado forzados. Era una falsificación flagrante. Esta no es mi firma, dije, mi voz apenas un susurro. Los señores Montes se miraron, el horror reflejado en sus rostros. Dios mío, murmuró Elena. Jorge se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Joven, hay algo más que debe saber. Nosotros conocimos a su abuelo. A don Macario. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Conocieron a mi abuelo?
Éramos buenos amigos, dijo Jorge, una chispa de afecto en sus ojos. Macario amaba esta casa. Nos contaba que la había comprado como parte de un fondo, un fideicomiso para usted. Dijo que era su manera de asegurarse de que siempre tuviera un lugar al que llamar hogar. Cuando sus padres nos la ofrecieron, pensamos que era extraño, pero la historia del trabajo en Europa parecía plausible. La mención del fideicomiso. Las palabras de mi abuelo. De repente, una luz se encendió en la oscuridad. No era solo una casa. Era parte de algo más grande. Algo protegido. Y ellos, en su avaricia, habían tropezado con un cable que ni siquiera sabían que existía. Señores Montes, dije, sintiendo una nueva fuerza nacer de mi desesperación. Creo que ustedes y yo somos víctimas de la misma estafa. Y necesito su ayuda para probarlo. Salí de la casa de los Montes con la mente hecha un torbellino, pero por primera vez desde mi regreso, no era solo de desesperación. Tenía un propósito. La revelación de que los compradores eran amigos de mi abuelo, y su mención del fideicomiso, había cambiado el juego. Esto ya no era solo una disputa familiar, era un asunto legal complejo con consecuencias que mi familia ni siquiera podía imaginar. Mi primera llamada fue a mi tía abuela Tarsila, la hermana menor de mi abuelo Macario. Era una mujer de carácter fuerte, la única de la familia que nunca había caído bajo el hechizo de mi madre y que siempre me había tratado con un respeto directo y sin adornos. Le conté todo por teléfono, mi voz quebrándose al relatar la traición. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era acero puro. Esa malnacida de Berenice, siseó, y nunca antes la había oído maldecir. Siempre supe que su envidia te haría daño algún día. Escúchame bien, Damián. No hables más con ellos. No contestes sus llamadas. No les des ninguna explicación. Cuelga el teléfono ahora mismo y llama al licenciado Valdivia. Su número está en la agenda vieja de tu abuelo. Dile que es de parte de Macario. Él sabrá qué hacer. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. El nombre del licenciado Valdivia me resultaba vagamente familiar. Lo recordaba como un hombre mayor, de traje y semblante serio, presente en la lectura del testamento de mi abuelo años atrás. Concerté una cita para la mañana siguiente. Su despacho estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad, un santuario de madera oscura, libros encuadernados en piel y el aroma a papel viejo y café. El licenciado Valdivia era exactamente como lo recordaba, alto, delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos agudos detrás de unos lentes de armazón grueso. Me escuchó sin interrumpirme, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Le conté la historia completa, el viaje, las fotos de Gaspar, la confrontación, la visita a los Montes, la firma falsificada. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, su mirada fija en un punto más allá de la ventana. Luego, se levantó y caminó hacia un imponente archivador de caoba. Sacó una carpeta voluminosa, de color vino, con el nombre Fideicomiso Macario Solís grabado en letras doradas. La puso sobre el escritorio con un sonido sordo y la abrió. Tu abuelo era un hombre sabio, Damián, dijo, su voz profunda y resonante. Y era un hombre precavido. Amaba a su familia, pero no era ciego a sus defectos. Pasó varias páginas, cada una llena de cláusulas y jerga legal, hasta que se detuvo en una que estaba marcada con un pequeño post-it amarillo. Como sabes, el fideicomiso estipula cómo se repartirán los bienes principales cuando cumplas 35 años. Una parte para tus padres, una parte para tu hermano y la parte mayor para ti. La casa que compraste se adquirió con fondos del fideicomiso, por lo tanto, legalmente, es un activo del fideicomiso, y tú eres el único fideicomisario con poder de decisión sobre ella hasta esa fecha. Asentí, mi corazón comenzaba a latir con una mezcla de esperanza y temor. Lo que quizás no recuerdes, continuó, y levantó la vista para mirarme directamente a los ojos, es la cláusula 12b. Tu abuelo la llamaba la cláusula del hombre honesto. Me leyó el párrafo en voz alta. El lenguaje era formal, pero el significado era inequívoco y brutalmente claro. Cualquier beneficiario que, a sabiendas y con intención fraudulenta,
participe en la venta, transferencia, falsificación de documentos o apropiación indebida de cualquier activo perteneciente a este fideicomiso sin el consentimiento explícito y por escrito del fideicomisario, perderá de forma inmediata, automática e irrevocable, todo derecho a su herencia estipulada en este documento. Me quedé sin aliento. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Quiere decir qué? Quiere decir, Damián, concluyó el abogado, cerrando la carpeta con una finalidad escalofriante, que si podemos probar que tu madre, tu padre y tu hermano participaron en la venta fraudulenta de esa casa, no solo habrán cometido un delito grave, habrán renunciado voluntariamente a cada centavo que tu abuelo les dejó. Estamos hablando de 10 millones de pesos para cada uno. 30 millones de pesos. Una fortuna. Todo perdido por un viaje a Tulum y un coche nuevo. La magnitud de su estupidez, de su avaricia autodestructiva, era casi incomprensible. Necesitamos pruebas, Damián, dijo el licenciado Valdivia, su tono volviéndose práctico. La copia de la escritura con la firma falsa es un comienzo excelente. Pero necesitamos más. Necesitamos atar cada cabo. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. La desesperación que me había consumido se estaba transformando en algo diferente. Era una determinación fría, afilada como el acero. Ellos habían iniciado esta guerra. Pero yo, armado con el último regalo de mi abuelo, iba a terminarla. Si te está impactando esta historia, por favor, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde la que me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La semana siguiente se convirtió en una cacería silenciosa y metódica. Bajo la guía del licenciado Valdivia, cada día me dedicaba a recolectar las piezas del rompecabezas de la traición de mi familia. Ya no era una víctima abrumada por el dolor, era un investigador, y cada nueva prueba era un paso más hacia la inevitable confrontación. El primer paso fue formalizar la ayuda de los señores Montes. Nos reunimos de nuevo, esta vez con el abogado presente. Con una dignidad y una decencia que contrastaban brutalmente con el comportamiento de mi propia familia, aceptaron firmar una declaración jurada detallando cómo se había producido la venta. Quienes estaban presentes y las mentiras que les habían contado sobre mi supuesta mudanza a Europa. Me entregaron copias certificadas de todos los documentos que tenían. Eran el ancla de nuestro caso. El siguiente movimiento era el más arriesgado. Necesitaba pruebas de dentro de la casa de mis padres. Sabía que mi madre, a pesar de su crueldad, era meticulosa hasta la obsesión con el papeleo. Si había notas, borradores o cualquier cosa relacionada con la venta, estaría en su archivador. Esperé al miércoles por la mañana, su día de compras en el mercado. Con una copia de la llave de su casa que conservaba desde hacía años, entré en el lugar donde había crecido. El silencio era total, cargado de recuerdos y fantasmas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, no por miedo a que me descubrieran, sino por la profanación que sentía al estar allí como un ladrón. Fui directamente al pequeño estudio de mi padre. El archivador metálico de 4 cajones estaba en una esquina. El cajón etiquetado como propiedades se abrió con un ligero chirrido. Y allí estaba. Una carpeta con una etiqueta escrita a mano por mi madre, Casa Damián. Mi pulso se aceleró. Dentro había un tesoro de incriminación. Copias de la escritura, borradores del contrato, y lo más importante, una hoja de cuaderno con cálculos y notas. Reconocí su letra al instante. Oferta en efectivo, rápido y limpio, decía una anotación. Y en otra parte, una lista de gastos, comisión inmobiliaria, coche Camilo, y luego, la cifra más grande, viaje Gaspar, Tulum. Era la confesión que necesitábamos, escrita de su puño y letra. Fotografié cada página con mi teléfono, asegurándome de que cada detalle fuera nítido, y volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Salí de la casa conteniendo la respiración, sintiéndome sucio, pero victorioso. El tercer frente de ataque fue la agencia inmobiliaria. Fui solo, haciéndome pasar por un posible comprador interesado en propiedades en el centro histórico.
Me atendió una agente joven y entusiasta. Después de hablar de un par de propiedades, mencioné casualmente la casa de la calle Álamos. Ah, sí, la casona del señor Rojas, dijo ella, consultando su ordenador. Esa se vendió rapidísimo. Una pena, era una joya. ¿El señor Rojas? ¿Un hombre mayor? Pregunté, fingiendo curiosidad. No, no, el que gestionó todo fue su hijo, Gaspar. Un muchacho muy simpático. Dijo que su hermano mayor, el dueño, se iba a vivir a Europa y necesitaba venderla urgentemente. Él trajo todos los papeles, el poder notarial, todo firmado. Fue una operación muy sencilla. Un muchacho muy simpático. La descripción me revolvió el estómago. Le di las gracias y me fui. Ahora tenía la confirmación del papel activo de Gaspar. No era solo el beneficiario, era el ejecutor. La pieza final la proporcionó el licenciado Valdivia. Contrató a un perito calígrafo que confirmó, sin ninguna duda, que la firma en la escritura era una falsificación. Y, a través de sus contactos, investigó al supuesto notario público que certificaba el poder con el que habían actuado. Como sospechábamos, Damián, me informó por teléfono, su voz grave. El notario que aparece en el documento, un tal licenciado Humberto Benítez, no existe. No está en ningún registro público. La licencia es falsa, el sello es falso. Todo es un fraude. Y entonces, a través de un investigador privado, llegó el golpe de gracia. Descubrimos quién les hizo el trabajo, continuó el abogado. Es un contacto de tu hermano Gaspar. Un coyote conocido en ciertos círculos por falsificar documentos de todo tipo. Parece que tu hermano no solo se gastó el dinero, también proporcionó las herramientas para el robo. Esto lo convierte en cómplice directo de un delito federal. Colgué el teléfono. Ya no había dudas. Tenía cada pieza. La conspiración era completa, desde la planificación de mi madre hasta la ejecución de mi hermano y la complicidad silenciosa de mi padre. Tenían que enfrentarse a la verdad. Pero no a través de una fría notificación judicial. Tenían que enfrentarla mirándome a los ojos, rodeados de la familia a la que tanto les importaba aparentar. La venganza sería un plato que se sirve frío, pero se cocinaría en el calor de una cena familiar. El plan tomó forma en mi mente con una claridad cristalina. Necesitaba un escenario, un lugar donde se sintieran seguros, donde bajaran la guardia. Necesitaba reunir a toda la familia, no solo a los culpables, sino también a los testigos silenciosos, a los tíos y primos que siempre habían oído la versión de la historia de mi madre. Llamé a mi tía abuela Tarsila y le expuse mi idea. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. Mi casa es tu casa, sobrino. Prepara tu teatro, que yo pongo el escenario. El siguiente paso era la llamada más difícil. Tenía que llamar a mi madre y sonar convincente. Esperé hasta la noche, me serví un vaso de agua y respiré hondo antes de marcar su número. Ella contestó al segundo tono, su voz cautelosa. ¿Damián? Adopté un tono cansado, derrotado. Hola, mamá. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Preguntó, y pude oír una nota de ansiedad en su voz. He estado pensando mucho, dije, haciendo una pausa para que sonara más dramático. En todo lo que ha pasado. La casa, el dinero. Dijo, yo. No, déjame terminar, la interrumpí suavemente. Sé que están preocupados por mí. Y sé que lo que hicieron, lo hicieron pensando en Gaspar. En la familia. Hubo un silencio al otro lado. Podía casi oír los engranajes girando en su cabeza. Así es, mi amor, dijo finalmente, su voz ahora melosa, llena de un alivio que me resultó obsceno. Lo hicimos por la familia. Sabíamos que tú lo entenderías. Eres fuerte. Me ha costado, pero, supongo que tienes razón, mentí, sintiendo un sabor amargo en la boca. La familia es lo primero. Y no quiero que estemos peleados. Por eso te llamo. Me gustaría que nos reuniéramos todos. Una cena. En casa de la tía Tarsila, el sábado. Para hacer las paces.
para que todo vuelva a la normalidad. El suspiro de alivio de mi madre fue audible. ¡Ay, Damián! ¡Qué alegría me das! Sabía que entrarías en razón. Claro que sí. Allí estaremos. Le diré a tu padre y a Gaspar. Estarán tan contentos. Colgué el teléfono y me temblaban las manos. El veneno de su manipulación era tan potente que casi me hizo dudar a mí mismo. ¿Estarán tan contentos? Sí, lo estarían. Felices de creer que su hijo idiota había aceptado la traición, que se había tragado la injusticia en nombre de una falsa armonía familiar. La última llamada fue al licenciado Valdivia. La invitación ha sido aceptada, le informé. Excelente, respondió él. ¿Mi papel? Usted es un viejo amigo de la familia, preocupado por mi bienestar, que casualmente estará presente. Entendido. Estaré allí. Y llevaré conmigo la carpeta del fideicomiso Macario Solís. Por si alguien quiere consultar los detalles. La trampa estaba puesta. Los invitados de honor habían confirmado su asistencia. Solo quedaba esperar a que llegara el sábado por la noche para levantar el telón. El sábado por la noche, la casa de mi tía Tarsila bullía de vida, pero bajo la superficie de las risas y los abrazos, la tensión era palpable. Mis tíos y primos iban llegando, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse, creyendo que asistían a una cena de reconciliación. Yo recibía a todos con una sonrisa tranquila, una máscara de serenidad que ocultaba el huracán que sentía por dentro. Mis padres y Gaspar fueron los últimos en llegar. Entraron con un aire de triunfo contenido. Mi madre, Berenice, me abrazó con una fuerza teatral. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Sabía que harías lo correcto. Gaspar me dio una palmada en la espalda, una palmada de condescendencia. Bienvenido de vuelta al redil, hermanito. Mi padre, Camilo, simplemente asintió, su rostro inexpresivo como siempre. Se sentían los ganadores. Habían cometido el crimen perfecto y su víctima había vuelto arrastrándose. La cena transcurrió entre conversaciones triviales. Hablé de mi trabajo en Europa, ellos hablaron del clima. Era una danza absurda de negación. El licenciado Valdivia, presentado como un amigo de la familia, observaba todo desde un extremo de la mesa con la paciencia de un depredador. Cuando terminamos el plato principal, me puse de pie. Sostuve mi copa de vino, y el murmullo de las conversaciones se apagó. Todas las miradas se centraron en mí. Quiero agradecerles a todos por venir, comencé, mi voz firme y clara, resonando en el comedor. Los he reunido porque, como algunos saben, ha habido un malentendido familiar. Y creo que es hora de aclarar las cosas. Con la verdad. Mi madre me sonrió, una sonrisa de aprobación. Claramente pensaba que mi verdad era una disculpa pública. Cuando me fui a Europa, continué, mi mirada pasando de mi madre a mi padre y finalmente a mi hermano, les confié a mis padres la llave de mi casa. La casa que restauré con mis propias manos. La casa que compré con la ayuda de la herencia de mi abuelo Macario. Dejé caer las palabras abuelo Macario como una piedra en un estanque. Vi un destello de inquietud en los ojos de mi madre. A mi regreso, descubrí que mi casa había sido vendida. Sin mi conocimiento. Sin mi permiso. El dinero se usó para comprar un coche nuevo y para financiar unas lujosas vacaciones en Tulum. Un murmullo recorrió la mesa. Mis tíos se miraron, confundidos. Damián, por favor. Intervino mi madre, su voz un siseo de advertencia. Dijimos que haríamos las paces. No se pueden hacer paces basadas en mentiras, mamá, repliqué, mi voz endureciéndose. Y la mentira más grande de todas está aquí. Saqué una carpeta de debajo de mi silla y puse sobre la mesa una copia de la escritura de venta. Esta es la escritura. Tiene mi firma. Pero yo no la firmé. Es una falsificación. Y eso es ridículo. Exclamó Gaspar, riendo nerviosamente. ¿Estás inventando todo esto? ¿Estoy inventando esto también? Saqué una copia del supuesto poder notarial. Este documento fue certificado por un notario que no existe.
Es un fraude. Y fue tramitado en una agencia inmobiliaria por ti, Gaspar, mientras mentías diciendo que yo me mudaba al extranjero. La cara de Gaspar perdió todo su color. Mi padre se hundió en su silla. Mi madre se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por la furia. ¿Cómo te atreves a acusarnos así delante de toda la familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Hacer por mí? La rabia finalmente rompió mi autocontrol. Ustedes no hicieron nada por mí. Lo hicieron por ustedes mismos. Y en su avaricia, cometieron el error más grande de sus vidas. Fue la señal para el licenciado Valdivia. Se puso de pie, su imponente figura dominando la habitación. Buenas noches, dijo, su voz tranquila pero autoritaria. Soy el abogado Valdivia, albacea del fideicomiso Macario Solís. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. La casa en cuestión, explicó el abogado, abriendo su propia carpeta sobre la mesa, es un activo de dicho fideicomiso. Venderla de manera fraudulenta no es solo un delito. Es una violación directa de los términos del fideicomiso. Específicamente, de la cláusula 12b. Miró directamente a Berenice, a Camilo y a Gaspar. Esa cláusula estipula que cualquier beneficiario que participe en un acto fraudulento contra el fideicomiso pierde, de forma automática e irrevocable, la totalidad de su herencia. Eso es mentira. Es solo una casa vieja. Gritó Gaspar, desesperado. No es solo una casa vieja, joven, replicó el abogado con frialdad. Son los 10 millones de pesos que le correspondían a usted. Y los 10 millones de su madre. Y los 10 millones de su padre. Acaban de perder, los 30 millones de pesos. El jadeo colectivo de mis tíos y primos fue el único sonido en la habitación. Mi madre me miró, sus ojos desorbitados por el horror y la incredulidad. No, no puedes hacernos esto, Damián. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando falsificaron mi firma, respondí, mi voz helada. Y entonces, el licenciado Valdivia asestó el golpe final. Su abuelo anticipó esto, dijo, sacando una pequeña tablet de su maletín. Dejó un mensaje para ustedes. Presionó un botón. Y en la pared blanca del comedor, apareció la imagen de mi abuelo Macario, sentado en su taller, con una mirada triste pero resuelta. Su voz, grabada años atrás, llenó el silencio sepulcral. A mis hijos, Camilo y Berenice, y a mi nieto Gaspar, comenzó. Si están viendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Conozco a mi hija Berenice. Su amor ciego por Gaspar puede llevarla a cometer injusticias. Esta cláusula no es un castigo. Es una protección. Es para proteger el trabajo, el sudor y la honestidad de Damián. Es para proteger su verdadero legado. El video terminó. Nadie se movió. Mi madre se derrumbó en su silla, un sollozo ahogado escapando de sus labios. Mi padre miraba la pared vacía, su rostro una máscara de ruina. Y Gaspar, el niño dorado, el visionario, me miraba con un odio puro, el odio de un hombre que lo había tenido todo y acababa de perderlo para siempre. La cena no terminó, se desintegró. Mis tíos y primos se marcharon en un silencio incómodo, sin saber qué decir, lanzándome miradas que eran una mezcla de compasión y asombro. Mi tía Tarsila simplemente me apretó el brazo, un gesto de apoyo incondicional. Mis padres y Gaspar se quedaron atrás, náufragos en medio de los restos de la fiesta. La revelación no solo los había expuesto, los había aniquilado. Los días siguientes, el licenciado Valdivia movió los hilos de la justicia con una eficiencia implacable. Se presentó una demanda civil para anular la venta de la casa y activar la cláusula de anulación de la herencia. Pero también, y esto fue una sorpresa incluso para mí, presentó una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. El fraude es un delito grave, Damián, me explicó. Y el video de tu abuelo, junto con las pruebas que reuniste, no deja lugar a dudas sobre la premeditación. La ley debe seguir su curso. El sistema legal, que a menudo parece lento e indiferente, actuó con una celeridad sorprendente.
Mis padres y mi hermano fueron citados a declarar. Intentaron negarlo todo, pero las pruebas eran abrumadoras. La declaración de los señores Montes, el peritaje caligráfico, mis fotografías de las notas de mi madre, el testimonio de la agente inmobiliaria y, sobre todo, el rastro que llevaba al falsificador contratado por Gaspar. No fueron a la cárcel. El juez, quizás considerando la edad de mis padres y la ausencia de antecedentes penales, fue indulgente en ese aspecto. Pero las consecuencias fueron, a su manera, una prisión. A mis padres se les impuso una sentencia de 3 años de libertad condicional. Pero la parte más dura fue la restitución económica. Se les ordenó devolver hasta el último centavo del dinero de la venta, más los daños y perjuicios a los señores Montes y los costos legales. Para pagarlo, tuvieron que hacer lo impensable, hipotecar la casa donde yo había crecido, el único patrimonio que les quedaba. Su pequeño reino de clase media, construido sobre décadas de trabajo, ahora pendía de un hilo para pagar por un acto de avaricia de 6 semanas. Gaspar se llevó la peor parte. Fue acusado de complicidad y fraude. Además de su propia sentencia de libertad condicional, el tribunal le ordenó devolver personalmente el costo total de su viaje a Tulum y cualquier otro lujo que hubiera comprado con el dinero sucio. La cifra superaba el $500,000. Sin el colchón financiero de mis padres, que ahora estaban al borde de la quiebra, y sin la herencia multimillonaria que había dado por sentada, Gaspar se enfrentó por primera vez en su vida a la realidad. El sueño de ser un influencer se evaporó. Su lujoso estilo de vida se convirtió en una pesadilla de deudas. La última vez que supe de él, a través de mi tía Tarsila, estaba trabajando en un centro de atención telefónica, un trabajo que antes habría considerado humillante, para empezar a pagar la enorme deuda que él mismo había creado. El niño dorado había perdido su brillo. Mi madre intentó llamarme varias veces. Dejó mensajes de voz llorosos, llenos de disculpas y recriminaciones. No entiendo cómo pudiste hacernos esto, decía en uno. ¿Que no ves que arruinaste a tu familia?, decía en otro. Nunca le respondí. No por odio, sino porque me di cuenta de una verdad terrible: no era yo quien había arruinado a la familia. Yo solo había encendido la luz en una habitación que ya estaba en ruinas. Ellos la habían destruido mucho antes, con cada pequeña injusticia, con cada acto de favoritismo, hasta que la estructura se volvió tan débil que se derrumbó con el primer soplo de verdad. 5 meses después de aquella fatídica cena, el proceso civil llegó a su fin. El tribunal anuló la venta de la casa. Los señores Montes recibieron su dinero de vuelta, junto con una disculpa formal de mi parte por el calvario que les había hecho pasar. Y yo, una tarde gris de otoño, recibí una llamada del licenciado Valdivia. Las llaves están en mi despacho, Damián. La casa vuelve a ser tuya. El momento que tanto había esperado llegó sin fanfarrias. Conduje a Puebla en silencio. Al entrar en el despacho del abogado, me entregó la vieja llave de hierro forjado. Se sentía más pesada que nunca, cargada con el peso de la traición, la justicia y la pérdida. Regresar a la casa fue una experiencia extraña. Ya no era un extraño en la puerta, pero tampoco me sentía del todo en casa. El espacio estaba vacío, los señores Montes se habían llevado sus pertenencias. El eco de mis pasos sobre los pisos de madera resonaba en las habitaciones silenciosas. Todo estaba como lo había dejado, pero manchado por el recuerdo. La cocina, donde imaginé cenas familiares que nunca ocurrirían. La sala de estar, donde había visualizado a mis futuros hijos jugando. El patio, el corazón de la casa, se sentía desolado. La bugambilla, descuidada durante meses, había perdido la mayoría de sus flores y sus ramas colgaban lánguidamente, como si estuviera de luto. No sentí la euforia de la victoria. Sentí una profunda melancolía. Había ganado la batalla, había recuperado mi propiedad, pero el santuario había sido profanado. La inocencia con la que había construido ese sueño se había perdido para siempre. Esa primera noche, no dormí. Me senté en el patio, bajo las estrellas, y lloré. Lloré por el niño que solo quería la aprobación de sus padres. Lloré por el joven que creyó que el trabajo duro sería suficiente.
Lloré por el hombre que había tenido que destruir a su familia para salvarse a sí mismo. Al amanecer, con los ojos hinchados y el alma agotada, tomé una decisión. No vendería la casa. Venderla sería darles la victoria final, permitir que su acto tóxico me arrebatara mi sueño por completo. En cambio, decidí reconstruir. Fui a un vivero y compré tierra nueva, fertilizantes y herramientas de jardinería. Pasé todo el fin de semana de rodillas en el patio, podando las ramas secas de la bugambilia, limpiando la maleza, nutriendo la tierra. Fue un trabajo físico, agotador, pero cada gramo de sudor era una limpieza. Estaba arrancando la traición de raíz, cuidando lo que quedaba, dándole una oportunidad de volver a florecer. No sabía si la casa volvería a ser el hogar que había soñado. Pero mientras mis manos trabajaban la tierra, sentí, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña semilla de paz. Con la casa en proceso de sanación, quedaba un último asunto por resolver, el fideicomiso. El patrimonio total, ahora bajo mi único control, era una cifra que me costaba asimilar. Mi $1.000.000 original, más los 30 millones que mi familia había perdido. Era una fortuna que nunca busqué, un premio de consolación por una herida que nunca cerraría del todo. Podría haberlo guardado, vivir una vida de lujos, demostrarles finalmente el nivel de éxito que nunca reconocieron. Pero las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza: tu voluntad es tu verdadera herencia. Me reuní con el licenciado Valdivia y le expuse mi plan. Con la mayor parte del dinero que debería haber sido de mi familia, creé la Fundación Macario Solís. Su propósito, otorgar becas completas a jóvenes de Puebla que quisieran estudiar artes y oficios tradicionales, como la carpintería, la alfarería y la talavera. Jóvenes como yo, que creían en el valor de crear algo con sus propias manos. Fue en ese acto, al firmar los documentos de la fundación, donde encontré mi verdadera victoria. La paz no vino de la venganza, sino de la transformación. Transformé su avaricia en oportunidad, su traición en generosidad. Honré el verdadero legado de mi abuelo, que no estaba en el dinero, sino en el poder de construir. A veces, por la tarde, me siento en mi patio. La bugambilia ha vuelto a florecer, más vibrante que nunca. La casa vuelve a tener alma. Mi alma. Perdí una familia, pero encontré mi propósito. Y me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Debería, algún día, perdonarlos? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te agradecería mucho que le dieras un me gusta a este video, te suscribieras al canal y compartieras tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias como esta. Hasta la próxima.